desafío latino. Y nuestra intención, como siempre, es poder glorificar al Señor. Y hoy tenemos una invitada muy especial, es una hermana que es de Salvador, es la primera salvadoreña que estamos entrevistando en este tiempo, que el Señor nos ha permitido poder entrevistar a pastores y misioneros. Y vamos a estar conociendo su testimonio, pero también todo lo que Dios le ha permitido hacer en este tiempo de pandemia, pero también en su vida. Vamos a estar conociendo todas las cosas que el Señor ha estado haciendo también con sus hijas, con su esposo. Pero siempre comentamos o mencionamos una frase misionera. Y bueno, hoy estaba viendo algunas publicaciones de que hoy es el Día del Misionero. Se está celebrando, así que felicitaciones a todos los misioneros, sobre todo aquellos que han dejado su hogar para ir a otra nación a llevar o a compartir el Evangelio. Esta frase es de una misionera que se llama Maya Moe, y ella nació en Noruega, después viajó para Chicago, Estados Unidos, y luego fue para Sudáfrica a servir al Señor. Y ella dice esto: ¿por qué estamos aquí? ¿Para pasarla bien con los demás cristianos o ganar a los perdidos? Así que es una buena reflexión que podemos tener en esta tarde. Mi hermana Beatriz de García, muchas gracias por aceptar la invitación y espero que este tiempo sea un tiempo también de mucha bendición para usted. Amén. Bendito Dios. Gracias, pastor. Gracias por la invitación que nos da de estar compartiendo, ¿verdad?, a otras personas, sabiendo que nuestro Dios nos une con su amor, nos une con su preciosa presencia, y esperamos en el Señor que muchas personas puedan salir bendecidas en esta tarde. Amén. Gracias por su invitación. Sí, bueno, como siempre hacemos la primera pregunta. Díganos en qué momento Cristo llegó a su vida. Amén, gloria a Jesús. Sí, quisiera contarles realmente que, como estábamos hablando con el pastor, yo nací en un hogar de 6 hermanos, amén, solo con mi madre nada más, y con mis tías, una casa grande, solo con tías y con mamá, ¿verdad? Y mamá. Pero el evangelio a la casa llegó por medio de mis tías. Así llegó el evangelio a nuestra casa, y vivíamos a la par de la iglesia. Y comenzamos lo que es escuela dominical allí. Realmente yo fui llevada a escuela dominical. Luego el Señor empezó a tener, ¿cómo decirle?, ese acercamiento a mi vida, en mi crecimiento, ¿verdad? Ya uno ya de jovencito, su edad adolescente, ¿verdad? Ya estando como de 10, 11 años, siempre, toda mi vida estuvo dentro de la iglesia, amén. Pero cuando realmente yo sabía bien que estaba dentro de la iglesia, y yo me identifico mucho con los hijos de los pastores, porque aunque no soy hija de pastora ni de pastores, pero me identifico porque mi vida fue dentro de la iglesia. Pero ya realmente el llamado a mi corazón, ya no estar como diciendo, me gusta esto por emoción, me gusta esto porque hay compañeros dentro, jóvenes que crecimos juntos, sino que realmente mi llamado fue a la edad de 17 años, ya estando dentro de la iglesia, pero mi llamado fue a establecerme en lo que Dios quería hacer en mi vida, a establecerme y tomar firmeza en lo que Dios quería prepararme. Y quizás en ese momento no me veía futuro, pero sí me veía que lo que estaba haciendo dentro de los grupos de jóvenes, pues era siempre que el joven conociera al Señor. Y a la misma vez trabajando con jóvenes y a la misma vez trabajando con ancianas de la iglesia, ¿verdad? Imagínense, trabajando con jóvenes y con las ancianas de la iglesia. Pero ahí estuvimos por mucho tiempo dentro de la iglesia, trabajando con jóvenes. Quizás uno en las iglesias va escalando, ¿verdad? De maestro de escuela dominical pasas a ser líder de jóvenes, de líder de jóvenes pasas a ser líder de señoras, y así va yo caminando dentro de la iglesia, pastor. Sí, bueno, estar en un ambiente cristiano desde el principio nos libra de muchas cosas que están fuera del ambiente cristiano, que realmente deterioran, sobre todo cuando nosotros tomamos malas decisiones. Bueno, me gustaría que usted pudiera contarnos, hoy estuvimos de alguna manera conversando, algunos milagros que Dios ha hecho en su vida. Me contó algo de su hija, de usted, y me gustaría que también usted pudiera compartir acerca de esto. Quiero comentarles también que dentro de la iglesia, pues
yo conocí al que es ahora mi esposo, amén. Allí llegó mi esposo y gracias al Señor, pues, él siempre viendo el llamado que tenía el Señor a mi vida, él apoyó ese llamado, ¿verdad? Y alabo al Señor porque realmente fue el Señor que lo mandó en ese tiempo. Quiero comentarles que en el Evangelio se pasan diferentes situaciones, pero hay cosas que muchas veces a uno lo marcan para que nosotros forjemos nuestro corazón y entendamos que lo que hemos hecho en el Señor nos ha ayudado a conocerlo al Señor. Yo puedo recordar en este momento que los primeros días en el Evangelio en mi vida me han ayudado a entender que la fe en nosotros es la que nos va a mantener firme. Cuando viene uno y dice, bueno, me voy a casar, uno dice, voy preparado, voy creyendo que el Señor está conmigo en la bendición del matrimonio, pero quiero comentarles que cuando yo decido ya casarme con mi esposo, estábamos en planes de matrimonio con mi esposo, mi madre, yo lo cuento mucho, mi madre fallece en esos días que nosotros estábamos preparando nuestra boda con mi esposo. Y resulta que mi madre muere y estaba, estaba la boda en ese momento que nosotros íbamos a tener. Bueno, con mi esposo hablamos y dijimos, ya tenemos todo preparado, tenemos que casarnos. Pero cuando el Señor viene y nos permite que nos casemos, bueno, la primera impresión para mí fue que mi madre no iba a estar en la iglesia, no iba a estar conmigo. Había yo preparado, pastor, bodas de muchos jóvenes. Yo era la que preparaba la boda de los jóvenes en la iglesia, adornaba y preparaba todo. Pero ese día de mi boda, mi mamá no iba a estar conmigo. Entonces yo le decía, Señor, realmente este luto y hay una boda, realmente solamente tú me vas a ayudar, me vas a ayudar a superar esta pérdida. Y como todo matrimonio, comenzamos con ilusiones, comenzamos con planes, comenzamos con proyectos, ¿verdad? Pero en el primer año, yo ya me casé, quiero decirle a las solteras, amén, que el Señor tiene a alguien preparado para ustedes, no hay que apresurarnos, no hay que correr, amén. Yo me casé de 29 años, de 29 años. Y como yo ya veía mi edad, yo dije con mi esposo, bueno, hay que pedirle al Señor luego los hijos. Y resulta que a los 30 años yo ya estaba embarazada. Fue meses que el Señor nos permitió pues estar embarazada. Pero quiero comentarle rápidamente, pastor, que cuando yo salgo embarazada, un embarazo muy lindo, bien bello, bien precioso, sin complicaciones. Y la primera prueba para mi matrimonio ya como hogar fue que mi hija nace a las 42 semanas y los niños nacen de 38 a 40 semanas. Mi hija se pasó 2 semanas porque aquí en El Salvador habían problemas en ese tiempo, estoy hablando de 17 años, de la salud, habían problemas en los hospitales, los médicos estaban pidiendo prestaciones, había problemas a nivel de salud en nuestro país. Pero mi niña nace de 42 semanas y nace como una niña sana, una niña normal, esperando que después de mi cesárea yo me la llevara a ella. Pero estando yo en el hospital, llega el médico y me dice, mira, tu hija ha nacido con un problema en los intestinos, viene picadito de los intestinos, me dice, y hay que operarla, me dice. Inmediatamente yo dije, Señor, quizás es algo rápido, pero nunca me imaginé la dimensión del problema que traía la niña. A la niña le practicaron una operación de 4 días de nacida, sacándole sus intestinitos por fuera de su estomaguito. Cuando yo llegué, fue una enterocolitis necrotizante grado 3. O sea, que de ahí, de eso nadie sale vivo, porque afectó el intestino delgado. Fue picado el intestino delgado, el cual absorbe los nutrientes, absorbe los líquidos. Entonces la niña que nació con 8 libras, empezó a bajar peso, a perder peso, a decirle que llegó a pesar 4 libras. De 8 libras bajó a 4 libras. El proceso duró 2 meses y medio, pero en ese proceso la niña quedó en cuidados intensivos y yo venía y le decía, Señor, como anteriormente le dije, venimos y nos empezamos a decirle al Señor nuestra agenda, ¿verdad? Contarle nuestra agenda de lo que hemos hecho en Él, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho en Él. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo es eso posible? Yo predico, yo oro por los enfermos, yo hago esto, yo hago lo otro, Señor. ¿Y por qué me llegó esto ahora a mi casa? ¿Por qué llegó esto a mi matrimonio? En el primer año, se puede decir, de matrimonio.
Pero el Señor tenía propósito, no es por cuanto lo conozcamos al Señor, no es por lo que hacemos en el Señor, no es porque digamos tengo tanto tiempo y ya me las tengo todas ganadas, ¿verdad? No, sino porque Dios viene y empieza a tratar con nosotros las áreas que nosotros decimos que quizás ya las tenemos bien afinadas, pero no es así. A mí siempre me conocían como una joven, una mujer adulta que le creía al Señor y le sigo creyendo hasta este momento. Pero esa prueba fue, pastor, para que yo conociera al Señor aún más, aún más. Yo cuando cuento este testimonio les digo que quizás el tiempo de mi oración antes de ese problema era un tiempo de oración normal, predicaciones normales, palabras normal, un tiempo normal. Pero cuando llega la situación de mi hija mayor, yo entendí que el Señor me quería más delante de Él, quería más que yo lo buscara. A todos les digo yo, ahí conocí mi cuarto de oración. Allí fue con la prueba de mi hija, conocí el cuarto de oración. ¿Por qué? Porque cada vez que yo venía del hospital y oía un diagnóstico contrario de mi hija, yo venía al cuarto y me arrodillaba y me tiraba al piso y le decía, mira lo que dijeron los doctores ahora, mira lo que dijeron los doctores. Era una guerra de hombres y a la vez venir a la presencia de Dios a decirle, necesito tu paz, necesito que me dirija. Quiero decirle que esa prueba duró 2 meses y medio de estar yendo al hospital. Hasta que Dios en su misericordia me la dio, me la volvieron a operar de 2 meses y medio, pesando la niña 5 libras. Cosa que quizás no extenderíamos mucho, pero que Dios utilizó gente en el hospital, gente que no nos conocía, ponía textos bíblicos en la incubadora y ponían textos de fortaleza. Y yo iba a buscar las demás incubadoras a ver si las incubadoras tenían más textos bíblicos. Y solo la de nosotros tenía textos bíblicos. Solo la de nosotros. Y yo decía al día siguiente, voy a ver si en otras incubadoras tienen textos bíblicos. Y solo la de nosotros tenía textos bíblicos. Yo entendía y decía, Señor, tú estás conmigo. Y eso me fortalecía. Y el Señor preparó a un doctor. Todo esto, pastor, el proceso de mi hija fue ganado a pura oración. Fue ganado en oración. Fue ganado en oración. Para decirle que llegamos hasta la junta directiva del hospital cuando vimos un momento de oposición. Vimos un momento en que el cual nos dijeron, no, su hija no tiene esperanza de vida. Qué tremendo es luchar con la voz de los médicos, decir que tu hija no va a vivir, tu hija no va a pasar, tu hija se va a morir. Pero cuando tú vienes y le dices al Señor, Padre, oíste lo que dijeron los hombres, pero ¿qué tú dices, Señor? Entonces viene como un momento de fuerza en uno diciendo, me quedo con lo que Dios dice, me quedo con lo que el Señor me ha dicho, y el Señor me ha dicho hasta aquí que hay vida en mi hija. Muchas veces tenemos que pelear contra esos Goliat, contra esos gigantes que vienen a decirnos lo contrario, pero es cuando tiene que nacer en ti un corazón aguerrido, un corazón de valentía y decirle, me quedo contigo porque tú tienes lo mejor para mi hija. Vimos victoria en mi hija, le digo, vimos victoria. Ella todavía conserva su cicatriz y yo le digo, eso es gloria de Dios. Esa cicatriz es la gloria de Dios porque tú no estuvieras, pero esa es la gloria que Dios se llevó. Porque este testimonio lo he contado en muchos lugares, a muchas madres que están pasando procesos donde sus niños ahorita están en incubadora, a muchas madres que ahorita le están diciendo un diagnóstico médico que han tenido sus bebés y que no hay esperanza. Entonces vengo yo y les digo, si a mí Dios me sacó, que fue una operación bien delicada, porque después teníamos que ver que lo que la niña tomaba por su boquita tuviera paso libre hasta su parte del recto. Fueron procesos bien difíciles, pero Dios nos ayudó. Sí, bueno, hay varias cosas que quisiera comentar. Primero, hay veces hay algunos que piensan que el hecho de ser cristianos, inclusive de que podamos estar sirviendo al Señor, eso no va a permitir que no vengan problemas. Al contrario, eso no quiere decir que porque estemos sirviendo al Señor no van a venir pruebas y situaciones difíciles. Y por eso, y segundo, muchas veces hay personas que oran y dicen, Señor, sé con fulano de tal, porque tú sabes que te sirve, tú sabes que hace esto, y entonces no permita, porque tú sabes lo que hace, pero simplemente no tiene ningún tipo de relación, porque usted puede servir al Señor e igual, repito, estar pasando por diversas pruebas. La Biblia habla de Pablo que tenía un aguijón en la carne
Y este aguijón era para recordarle su condición delante de Dios, no era porque estaba en pecado, no era porque simplemente que las pruebas nos ayudan a acercarnos a Dios, así como usted decía. Cuando estaba escuchando su audio hoy en esta mañana, creo que fue, yo le decía a mi esposa, mira, ¿cómo se llama su hija? Mi primogénita se llama Sara Masay García. Hay un Bueno, nombre poderoso en el nombre en el Sara, significado de ella. sí, yo decía, mira qué cosa, ¿no? Sara yo tuve un mismo problema parecido, solo que me adelanté un poquito, me operaron a los 2 días de nacido, igual, me hicieron una colostomía y de ahí para allá fueron muchas operaciones, así que entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, porque en muchas ocasiones yo me vi también, pues, grave en un hospital, pero bueno, Dios en su misericordia hizo el milagro. Cuéntame también de las otras, pudiéramos decir, o de los otros hechos poderosos que Dios ha hecho en su vida también. Cuéntenos un poco también de esto. Quiero comentarles que cuando nosotros vimos esa respuesta de Dios a la vida de mi hija mayor, yo entendí y comprendí realmente que Dios me había metido en ese proceso como un proceso más de fe, de seguirle creyendo más al Señor, de tener el valor y poder hablarle a otra gente con convicción, ¿verdad? Con esa autoridad de que lo que Dios había hecho en nosotros. Pero cuando yo vengo y termino con el proceso de mi hija, amén, yo sigo siempre en el servicio del Señor. Yo le puedo decir, nosotros seguimos sirviéndole al Señor, siempre hemos trabajado como ayuda pastoral, siempre hemos estado como apoyo, donde Dios nos ha llevado, porque nos ha movido de diferentes iglesias, Dios nos mueve de diferentes congregaciones, y siempre a la iglesia que hemos llegado como ayuda pastoral. El Señor siempre ha tenido esa misericordia con nosotros. Pero cuando mi hija ya tiene la edad de 5 años, salgo yo embarazada nuevamente y resulta que cuando yo salgo embarazada no me había dado cuenta que estaba embarazada. Amén. No sabía que estaba embarazada. Una noche yo durmiendo, descansando ya, solo sentí el impacto a mi pecho, el impacto a mi pecho fuerte. Solo sentí que mi cuerpo de la cintura para abajo se durmió. Me quedé sin sentir mis piernas. Mi esposo en ese momento me auxilió, empezó a clamar por mí, empezó a orar por mí, empezó a pedirle a Dios misericordia porque yo sentí realmente que algo había afectado a mi corazón, que yo sentía en ese momento que yo quizás ya no iba a estar en ese momento. Pero el Señor escuchó la voz de la oración de mi esposo, el clamor de mi esposo, porque él le decía, Señor, tenga misericordia de mi esposa. Hay una niña, Señor, tenga misericordia. El Señor tuvo misericordia y me volvió en ese momento en sí. Voy yo a un control médico y me dicen, señora, usted está embarazada. Vamos a ver cómo está ese embarazo, me dijeron. Esa noche yo había tenido el impacto en mi cuerpo. Y cuando llego y me dicen, usted está embarazada, a mí me sorprendió, porque yo no sabía que estaba embarazada, yo no sabía porque yo había visto pues en mi periodo, ¿verdad? Pero cuando me ven en la ultra, yo bien contenta porque dije, bueno, hay un bebé dentro de mí. Y me dice la persona que me está haciendo la ultra, me dice, lo lamento mucho, estaba embarazada, ya no lo está. En ese momento comenzó otro tiempo en el cual no me atendían en el hospital, siempre por problemas de salud aquí en nuestra nación. Estuve con una niña porque la semana, haciendo la cuenta, era ya como la semana 15, algo así, o 10 del embarazo. Y todavía pasé 15 días más con mi bebé adentro, muerta. El Señor tuvo misericordia de mi vida, Dios tuvo misericordia, me hicieron un legrado, cosa que yo le huyo mucho a los hospitales, no me gustan mucho los hospitales, pero me hicieron un legrado y pastor, quiero decirle que en ese momento le digo, Señor, voy para un lugar donde sé que tú me vas a guardar, tú me vas a ayudar. Yo sé que muchas mujeres que están oyendo eso han pasado por esto, que han perdido un bebé y luego viene una limpieza en el útero, viene una limpieza en sus ovarios, viene una restauración para que eso quede bien. Y yo sé que muchas mujeres han tenido pérdidas de bebés, pero quiero contarle la experiencia que tuve en ese momento. Cuando yo le digo, Señor, voy para ese quirófano porque lo duermen a uno completamente, yo le dije, Señor, yo quiero salir de ahí porque sé que tú estás conmigo y hay propósito en mi vida. Quiero contarle, pastor, que cuando estuve sedada, el Señor me permitió ver una visión
No sé si se las puedo comentar en ese momento. El Señor me reveló algo en ese momento que me estaban haciendo legrado. Y yo veía, pastor, que yo iba bajando a las profundidades, iba bajando, iba descendiendo. Yo iba descendiendo, pero había algo en mi cuerpo que yo sabía bien que era el Espíritu Santo que me estaba cubriendo, porque yo estaba descendiendo a esas profundidades. Yo veía que iba bajando un túnel, no le digo oscuro, no le digo que vi luz, como muchos dicen, no, yo solo me vi descendiendo, bajando. Pero a medida que yo iba bajando, como si eran niveles, y empecé a ver gente en tormento, empecé a ver gente en aflicción, empecé a ver gente en angustia. Y yo le decía, Señor, guárdame, pero yo sentía que era el Espíritu Santo que me había encapsulado, Cuando alcancé a oír una voz que me dijo, muchos necesitan oír de mí, muchos necesitan oír que hay un Dios en los cielos. Y logré ver abajo mucha gente sufriendo. Cuando logré salir de eso, me vi, pastor, entre multitudes predicándole la palabra del Señor. Vi multitudes que me oían predicar de Jesucristo. Cuando yo salí de ese proceso quirúrgico, yo entendí, le dije, Señor, tú me llamas a seguir predicando, tú me llamas a seguir hablando de ti. Ese fue uno de los primeros abortos que yo tuve. De ahí viene uno en el 2013, tuve otra pérdida en el 2013. Y yo siempre predicando, siempre sirviéndole al Señor. Pero en el 2013 vuelvo a salir embarazada. Y cuando salgo embarazada, así como ahorita yo le puedo estar diciendo, estoy embarazada, al día siguiente ya no estaba embarazada. Había otra pérdida más en mi vida. Voy donde el médico, un médico particular me revisa y me dice, estabas embarazada. Volví a sufrir de nuevo ese dolor de pérdida. Amén. Y yo le dije, Señor, tú has dado una palabra sobre mi vida, que vas a darme otro bebé. Y el médico me dice, tú ya no puedes salir embarazada, porque tu edad, yo estaba ya de 40 años, amén. Y me dice, hay un problema. Y en ese momento me descubrieron hipotiroidismo. Y me dice el médico, este es el problema por el que tú estás abortando. Tu tiroides no funciona bien. Y me dice, y para mí, me dice, tú te pongas en control y piénsalo bien, pero tú ya no estás apta para otro bebé. Fueron 2 pérdidas de bebé y yo lo puedo decir, la superé en el nombre de Jesús porque es un luto. Y yo entiendo a muchas mujeres y muchas mujeres me pueden entender, es un luto que se carga, pero que solo en Jesucristo podemos llorar y decirle, tú nos vas a hacer fuertes. Amén. Amén, Luego sí, la viene, vida cristiana también tiene que ver las pérdidas y caemos como que en el mismo tema. Muchas veces se predica un evangelio distorsionado, triunfalista, donde todo está bien. Sin embargo, son las pruebas, las pérdidas, las que Dios permite que sucedan en nuestras vidas con la intención de que le busquemos a Él y también podamos ir a Él para refugiarnos y poder, por supuesto, tener un entendimiento claro de propósito por el cual también Dios nos ha llamado. amén, sí. Quiero decirle algo, que no solo es dolor en el evangelio, no solo es tristeza, no solo es sufrimiento, porque eso es lo que yo pude ver ese proceso en mi vida. Yo cada vez que pasaba eso, yo decía, Señor, quiero alabarte en medio del dolor. Quiero bendecirte en medio del dolor. Es difícil adorar cuando hay un luto. Es difícil de orar y adorar al Señor cuando estás pasando un problema difícil. Es difícil levantar las manos y decir, estoy bien, Señor, estoy bien. No, lo que sucede es que uno va entendiendo que Dios es poderoso, Dios es soberano y Él sabe lo que hace. No a todo el mundo le va a dar las mismas pruebas. No a todo el mundo va a pasar por los mismos procesos, no todo el mundo va a vivir los mismos procesos, son diferentes los procesos, pero por los cuales Dios me pasó a mí, yo solo le digo, Señor, tú sabes por qué me has pasado por tanto proceso así duro, difícil, y de creer que Dios puede hacer cosas tremendas. Si su palabra dice que Él es poderoso para levantarlo hasta los muertos, si su palabra dice que levantó a un Lázaro, lo sacó de la tumba, si su palabra dice que hubo un hombre llamado Jairo, que su hija estaba enferma y la resucitó, Dios, tú sabes los procesos y las cargas que le pones a cada uno.
Luego del 2013, pastor, siempre, mire, es que esto no es de detenernos como decir, todo me salió mal, todo fracasó, mi matrimonio, el luto de mi madre, yo ya no le sirvo al Señor, yo me quedo mejor estancada porque quizás me equivoqué de llamado, me equivoqué de ministerio. No, lo que sucede es que tiene que ver siempre un valiente, siempre tiene que ver uno que se limpia las heridas, que se sana las heridas y se levanta y diga, el Señor me pasó por este proceso, pero aquí estoy declarando la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios, ¿sabe? A muchos nos cuesta declarar que Dios es fiel en la prueba. A muchos nos cuesta darle una alabanza al Señor en la prueba. A muchos nos cuesta. El Señor obró en mi vida, pastor. Cuando viene el Señor en el 2015, hay una palabra nuevamente sobre mi vida y yo lo cuento así tal como es. Yo me meto ¿cómo decirle? A un chequeo médico, me ven la tiroides y cuando me ven la tiroides me dice el médico, la tienes un poquito elevada, me dice, así no sé qué medidas ellos estudian lo de la tiroides, no lo sé. Tú estás propensa a que te dé algo, me dijo, porque yo estaba en ese tiempo muy mareada, me sentía mareada, bueno. Pero lo que le quiero decir que cuando me dicen tienes problemas de tiroides, vengo yo y me empiezan a decir, tú vas a vivir por toda la vida con unas pastillitas que le dan para la tiroides. Eso es de por vida, esa pastillita, de por vida. Yo le decía, Señor, yo te he conocido a ti como mi sanador. Él me sanó en el 2009, 2009, de un quiste en el ovario izquierdo, que también me declararon un cáncer, el cual fui nuevamente al cuarto de oración. Por eso le digo, allí conocí el cuarto de oración con el proceso de mi hija mayor. El Señor me sana del quiste, del ovario izquierdo. Hay un milagro allí. Los médicos me dijeron cuál fue el proceso. Es mucho, por eso yo puedo hablar las misericordias de Dios a mi vida. Puedo hablar la fidelidad de Dios a mi vida y decir, los médicos se han quedado extrañados cuando me han mandado a procesos de cáncer y cuando ven que yo no pasé el proceso de cáncer de quimio, no pasé nada de medicamento y cuando me ven y me preguntan, ¿cuál fue tu proceso? ¿En qué hospital? Solo les digo, Jesucristo me sanó. Y me dicen, ve y publica y testifica que tu Dios te sana. Cuando me descubren la tiroides, vengo de nuevo al cuarto secreto, a la habitación secreta donde el Señor me mostró su fidelidad. Y le digo, hay un problema de tiroides, dicen los hombres. Me han mandado a tomar una pastilla. Pero yo te voy a buscar por 15 días en la madrugada, Señor. Y tú me sanas. Tú sanas. 15 días busqué al Señor de madrugada, creyendo que el problema de tiroides Él la quitaba. Quiero decirle que cuando llego de regreso, unos días antes de proclamar sobre mi vida que el Señor me iba a dar un bebé, estoy hablando 2015, estoy hablando como el mes de febrero en el 2015, vengo y voy nuevamente a chequearme, me dice el médico, ¿tú llevaste el tratamiento de la tiroides? Vengo yo y le digo al médico, sí, le dije, sí. A veces los médicos le dan a uno puertas para que uno les explique, otros son cerrados. Yo bendigo a los médicos, son de grande bendición. El Señor dejó la ciencia, bendecimos ese tiempo. Estamos viendo médicos héroes en estos tiempos, los bendigo. Pero cuando son cosas del Señor, cosas del Espíritu, quizás no muchos lo van a entender. Y me dice, ¿seguiste el tratamiento? Vengo yo, le digo, sí. Vino él, me dijo, te voy a hacer otra ultra, me dijo, en la tiroides y vamos a ver cómo están los niveles. Exacto, está bien. Me mandaron a hacer la ultra. Cuando yo llego que me hagan la ultra, me dice la persona que me está haciendo la ultra, ¿por qué te mandan? Y ya le dije, dicen que estoy mal, dicen esto. Cuando termina de hacerme la ultra en la tiroides, me dice, tú no tienes nada en tu tiroides. Tú estás limpia y tus niveles están normales. En ese momento yo le dije, gloria a tu nombre, Señor. El Señor me sanó de hipotiroidismo hasta este momento. Estoy creyendo, estoy cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Viene la palabra sobre mi vida, que viene otro bebé. Yo ya tenía 42 años. Amén. Y sueltan una palabra de fe en un evento, pastores. Estábamos en un evento el 16 de mayo del 2015.
Y estábamos en ese evento y una pastora muy linda, amén, viene y dice, el Señor me ha mostrado que hay 2 mujeres que van a salir embarazadas. Habían 600 personas ahí. Y la pastora desde el púlpito dice, el Señor me ha mostrado 2 mujeres que salen embarazadas. Yo andaba sirviendo porque estoy sirviendo en un ministerio, amén. Y yo estaba sirviendo. Cuando oigo mi nombre que dicen, hermana Beatriz, pasa adelante porque usted es una de que Dios va a bendecir con otro bebé. Hermano, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y desde ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar hasta el altar. Y dijo la pastora, tómenle fotos porque ustedes las miran ahorita así. Pero en octubre estas mujeres van a estar embarazadas. Dios mío, tremenda palabra porque yo dije, Señor, uno le puede decir, Señor, pero ya pasé 2 pérdidas. Me ha ido una palabra sobre mí. Ya estoy en el proceso que me sanaste de mi tiroides. Señor, pero ahora otro tiempo de vivir creyendo en fe que iba a salir embarazada. Cosas que Dios hace, Dios se manifiesta. Quiero decirle que cuando vamos a un retiro, el Señor me ministra nuevamente, me ministra. Y una hermana me dice, Beatriz, el Señor me muestra que los bebés no se mantienen en tu útero, sino que salen. Pero el Señor dice que empieces a tomar ácido fólico, me dice así. Y yo, Dios mío, ácido fólico. Le digo, sí, empieza a tomar ácido fólico. Hermano, yo voy luego a la farmacia, pregunto por el ácido fólico y todo. No lo compré. Ya vi una palabra sobre mi vida, no lo compré. Y yo dije, Señor, pero, o sea, la mente diciendo, Señor, pero no quiero volver a vivir las 2 pérdidas, no quiero volver a vivir eso. Yo sé que hay una palabra sobre mi vida, yo sé que hay una palabra profética, pero mi corazón dice que yo no quiero vivir otra vez ese proceso de pérdida. Había una guerra en mí, o le creo a Dios o no le creo a Dios. O es Dios quien habló o no es Dios quien no habló. Pero yo sabía que era Dios que estaba hablando, pero en mi interior había una lucha de fe en ese momento, del dolor, de la pérdida, y yo no lo quería volver a vivir. Cuando en ese lugar la hermana me dijo del ácido fólico, fui a la farmacia, no lo compré. Y es bien tremendo, es que cuando Dios te quiere bendecir, muchas veces decimos, yo voy a ir detrás de la bendición. No, cuando Dios te quiere bendecir, la bendición te anda siguiendo, la bendición va a andar detrás de ti. Tú no vas a pedir la bendición te va a andar siguiendo, no la vas a seguir tú. Cuando yo vengo a mi casa y está esa palabra sobre mi vida, Señor, en octubre tengo que estar ya embarazada. En octubre tengo que estar ya embarazada. Señor, 600 personas oyeron esta palabra. Señor, había una guerra en mi mente, mi carne, tremendo, porque muchos pasamos por eso. Yo me imagino a Noé construyendo el arca como diciendo quizás nunca ha habido un arca, nunca ha habido lluvia y muchos me están viendo construir algo, pero él se tiró en fe a construir un proyecto de fe, un proyecto de fe. Y ya estaba yo creyendo y diciendo, sí o no. Cuando viene una vecina, bendigo a esa vecina, viene y me dice, Beatriz, vengo de un chequeo de donde el ginecólogo y me ha dicho esto. Y vas a creer que me ha dicho que tome ácido fólico, me dice así. Me ha dado un poco de paquetes de ácido fólico, me dice. Vengo yo y le digo, no es para ti, le digo, es para mí. A mi casa me los ha traído el Señor. Le digo, ¿cómo que dices? ¿Por qué me dices eso? Es que el Señor me mandó a decir, me mostró que tengo que empezar a tomar ácido fólico. Empecé a tomar ese ácido fólico porque el Señor me lo trajo hasta la casa. Yo no lo compré, el Señor como diciendo, te estoy diciendo que prepares tu útero, mujer. Te estoy diciendo que prepares tu cuerpo, mujer. Haz tú lo que vas a hacer, el resto déjamelo a mí. Porque a veces queremos ayudarle al Señor como diciendo, lo puedes hacer así, Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Verdad? Caemos en ese dilema. Pero el Señor bien lindo, empieza el mes de junio y resulta que yo empecé a sentirme mal de mi cuerpo. Y eran 42 años y yo dije, Señor, sentía un fuego tremendo en mi cuerpo, un fuego tremendo, un fuego, no se lo puede explicar. Todo el mes de junio dentro de mí había una llama dentro de mí que me quemaba. Hubo un momento al final del mes de junio que le digo a mi esposo, yo me siento mal, yo no sé si a esto le llaman la menopausia, yo no sé si este es el proceso del cambio hormonal, yo no lo sé, le digo.
pero yo voy a hacerme chequeos, me voy a hacer chequeos. Resulta que terminó el mes de junio y el 7 de julio vengo del 2015, vengo y me hago los chequeos y cuando me hacen los chequeos, todos los exámenes, le digo a mi esposo, mira, le dije así, me voy a hacer la prueba de embarazo también. ¿Por qué? Me dijo. Es que he visto algo en mi cuerpo y no sé qué será, le dije así, pero siento algo en mi cuerpo, le dije. No veo cosas de mujeres, siento algo raro, le dije. Y me hice la prueba de embarazo. Y ese 7 de julio vamos al laboratorio y el Señor viene y nos sorprende y nuevamente estaba embarazada. 2015 salgo embarazada. Y cayó en mí otra vez, Señor, ya pasó, la palabra fue dada el 16 de mayo, junio, julio. Y yo, Dios mío, empieza otra guerra. Señor, mantén fortalecido. Todo mi embarazo fue en oración. Todo mi embarazo fue en oración. El Señor cumplió su palabra. El Señor cumplió su palabra. Mi hija nació, tiene ya 4 años. El Señor me la regaló. A los 43 años fui mamá otra vez y el Señor cumplió su promesa. Por eso digo, hay pérdidas, sí, hay llantos, sí, pero hay victorias también. Por eso puedo decir que si de gracia recibimos, de gracia podemos dar también. Dios me ha permitido orar por muchas mujeres que no pueden salir embarazadas. El Señor ha obrado en sus vientres, el Señor ha obrado, le digo, Dios ha obrado en esos vientres de esas mujeres. Es que todo proceso trae una victoria, trae una victoria. Claro, y todo esto también sirve para poder glorificar a Dios y también ver el poder de Dios, que como enseña la palabra, que para Él no hay nada imposible. Bueno, usted ha tenido también un recorrido de servicio al Señor y pienso que también todo esto también le ha dado la autoridad para poder hablar del Señor con esas personas que también no tienen esa fe o no tienen esa experiencia con Él. ¿Cómo surgió el ministerio Voz de Salvación y cuál es su visión? Amén, gloria a Jesús. Quiero comentarles que Voz de Salvación, por este encierro, yo siempre, porque fue el encierro, muchos le llaman un encierro duro, difícil, de angustia, sí, todos lo vivimos. Al comienzo, al inicio de esto, todos lo vivimos, todos. Nadie me puede decir, no, yo fui fuerte, no. Todos nos debilitamos, aún los más fuertes en la fe, aún los más nos debilitamos. Cuando viene la noticia a nuestro país del Salvador, de lo que había surgido en esa nación, de ese virus, rápidamente nosotros trabajamos siempre en colaboración con los pastores en una iglesia. Trabajamos con ellos, amén, pero viene el encierro. Ya la iglesia empieza a trabajar lo que es en línea, pues ya el Señor empezó ya a dar de poder predicar en línea, ¿verdad? Pero teníamos los miércoles era nuestro culto de adoración de milagros. Ese era el culto que nos habían dado a nosotros, de milagro y de adoración. Y yo decía, Señor, un culto de milagros y de adoración es cosa fuerte, cosa poderosa pues sí, hay de ver milagros, ¿verdad? Entonces, pero ya en ese encierro empezamos a transmitir, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, el Señor me había puesto en mi corazón, hay más que hacer, hay más que hacer. No te vas a conformar solo a transmitir un miércoles. No te vas a conformar a esperar a la otra semana que venga el miércoles. A mí siempre me ha gustado ver qué se puede hacer más para el reino de los cielos. Muchas veces me dicen, es que tú eres una mujer activa. No, es que hay agradecimiento en mi corazón. Si Él me ha salvado de la muerte, me sacó a mis hijas, me ha sacado de situaciones difíciles. El Señor me ayudó a mí. Y yo digo, Señor, ¿cómo yo puedo hacer más para tu reino? ¿Cómo puedo hacer yo más para tu reino? Y este encierro, yo le digo, fue un encierro de bendición. Me sanó mi corazón el Señor. Me hizo ver que el encierro no me iba a cerrar mi boca, no iba a atar mis pies, no iba a atar el llamado a mi vida.
ministerialmente hablando, y una mañana me levanté, vi por mi ventana y cayó en mí una nostalgia. Y yo dije, Señor, yo no me puedo morir encerrada sin hacer nada por ti y esperar un día a la semana. Vengo y le digo a mi esposo en ese momento, en este mes de septiembre, yo decía, Señor, si yo estoy pasando por esta situación de ministerio, ¿cuántos siervos tuyos estarán pasando que se van a tirar a encerrar a una cueva, que ya no van a predicar, ya no van a hablar de ti? Señor, si yo me estoy sintiendo así, como diciendo, ya no va a haber más llamados, ya no va a haber más. No, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero decirle que fueron 2 semanas que el Señor no me permitió dormir tranquila. El Espíritu Santo venía trabajando en mi vida y decía, tienes que hacer más para mí, tienes que hacer más para mí. Inmediatamente, para empezar agosto, antes de entrar a la primera semana de agosto, ya la desesperación era grande, el peso en mí era grande de que tenía que hacer más para el Señor. Y la visión era levantar hombres, levantar mujeres con llamado, que no se fueran a morir en este encierro, que no se fueran a debilitar en este encierro, sino que el sentirse útiles, sentirse llamados, sentirse de ser bendición para otros, continuara en ellos y se sintieran con valor y con optimismo. Esa fue la visión. Cuando vengo y le digo a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, las reuní, le digo, ya no puedo con esto en mi corazón. El año pasado el Señor me puso que abriera un programa en la radio el año pasado y yo estaba buscando en qué radio, porque yo necesitaba activar más la palabra del Señor. Pero no se dio el año pasado, no hubo la radio, no se presentó ese proyecto. Pero este encierro, le digo a mi hija, ¿cómo se puede hacer una página en internet para poder transmitir mensajes? Y bien lindo, en el momento ellos como familia empezaron a unirse, empezaron a ver qué manera, cómo se hace una página, que todo lo que ahorita podemos tener, el logo, título, la visión, todo. Y me dice mi esposo, pero ya sabes cómo le vas a poner a esa página. ¿Y estás segura de ese llamado? Y yo le digo, estoy segura del llamado, le digo. Amén, me dijo, yo te creo, me dice, es un hombre de fe, un hombre creyente que me ha apoyado todo el tiempo, me ha apoyado, amén, yo lo bendigo su vida, y mi hija también, y vengo y le digo, te voy a decirle, hermano, yo esto lo estuve compartiendo en un programa ayer para la Nación de Chile, y lo vuelvo a compartir aquí a la Nación de Colombia. ¿Por qué voz de salvación? Entrando en enero de este año 2020, el 1 de enero de este 2020, el Señor me muestra a mí un sueño. Y en el sueño yo le decía al hermano que me invitó a su programa, yo le decía, yo no sé si creen en sueños, no sé si creen en revelaciones, pero a mí Dios siempre me ha dirigido así. Y si su palabra dice en el libro de Joel, que en los postreros días derramará de su Espíritu Santo y vendrán revelaciones y vendrán sueños, es porque hay sueños. Vemos a un Daniel que tenía revelaciones, vemos a un Daniel que tenía sueños y eran interpretados. Dios le habla a uno de diferentes formas, pero en mi caminar ministerial Dios siempre me ha mostrado cosas de su presencia y su misericordia. Y yo veo que el 1 de enero veo los cielos color dorado, amarillo, y cuando veo los cielos así empiezo a oír un chofar, empiezo a oír una trompeta. Un sonido de chofar es una trompeta, sonido. Pero a manera que el sonido iba subiendo a los cielos, los cielos iban tornando de más fuerza en sus colores. Y no le digo que vi, no, pero sentí en el espíritu una hilera de ángeles que iban abriendo camino al sonido de la trompeta. Y le digo a mi esposo ese 1 de enero de este año, le digo, tuve un sueño así y vi esto así. Y quiero saber qué sonido era porque se me quedó grabado el sonido en mi oído. Y empezamos a buscar en los sonidos de los chofares, empezamos a buscar, tuvimos un buen rato ahí. Cuando le dije, ese es el que escuché, ese es. Y empezamos a ver el significado de ese sonido, de ese chofar. Y el significado era arrepentimiento. Era arrepentimiento. ¿Y qué significa el chofar? Es la voz de Dios hablando a humillación a su pueblo. Entonces le digo, ¿sabes qué?
el Espíritu Santo en ese momento de esas 2 semanas me decía, voz, una voz, una voz. Y luego el Espíritu Santo me ponía salvación. Vengo yo en el día que estábamos haciendo la página, le digo, se va a llamar voz de salvación, le dije. Se va a llamar voz de salvación. Amén. ¿Y con qué cita bíblica lo vas a acompañar? Me dice. Ah, bueno, la cita bíblica es esta, le dije así. Isaías 40, versículo 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ese es el texto, le digo. Levantar la voz en estos días, levantar la voz de Dios en las naciones. Yo lo pensé, pastor, solo a nivel nacional. A nivel nacional me van a ver solo los nacionales, me van a ver solo las amistades, pero nunca me imaginé la dimensión en la cual Dios nos iba a meter con voz de salvación. Nunca me imaginé, hermano, que voz de salvación se iba a ver en otras naciones. Nunca me imaginé, pastor, que iba a recibir invitaciones a predicar a otras naciones. Nunca me imaginé tener siervos de otras naciones predicando en voz de salvación. Y quiero decirle que voz de salvación tenemos lunes, miércoles y viernes tiempos de intercesión, 1 hora, oramos 1 hora lunes, miércoles y viernes. El resto por la tarde tenemos un invitado que trae palabra. Yo le digo a esos siervos, prediquen con la libertad, prediquen con lo que Dios está haciendo en sus vidas, prediquen las buenas de Dios, prediquen lo que Dios todavía sigue haciendo en estos tiempos. ¿Por qué nació Voz de Salvación? Porque hay todavía una llama que tiene que estar encendida en el llamado de siervos, de siervas. Lo que hemos caminado, lo que hemos venido caminando en tiempo atrás no va a quedar sepultado, no va a quedar olvidado. Tiene que ver un tiempo de renuevo. Yo estoy creyendo en el tiempo de renuevo. Yo estoy creyendo en un tiempo de renuevo. Quizás, aleluya, muchos dicen Voz de Salvación no es conocida. No, porque no somos iglesia. Somos un ministerio familiar que Dios levantó por misericordia. Voz de Salvación nació en una familia en tiempo del encierro. Sí, me parece muy interesante esto que usted está diciendo, que como familia están sirviendo al Señor y bueno, las redes sociales han sido y están siendo un instrumento para que podamos compartir la palabra, para esos tiempos de intercesión. Y claro, nadie pensaba antes de la pandemia que nosotros íbamos a tener, por ejemplo, íbamos a estar usando plataformas donde íbamos a estar predicando. Y así como usted dice, a veces a uno le invitan a una iglesia o a un programa o a una conferencia en diferentes naciones y solamente, bueno, este tiempo Dios lo ha estado permitiendo para esto. ¿Qué proyectos futuros tienen como familia, tienen como ministerio? Amén. Esa pregunta, cuando se fue escrita, yo le preguntaba a mi hija, ¿cómo nos vemos a futuro? Como Voz de Salvación. ¿Cómo nos vemos a futuro? Quizás en mi persona hay un sueño, hay un anhelo de estar reunidos un día y decir a muchos. Esa es mi visión. Yo digo, Señor, tú me vas a permitir un día. No sé si cuando cumplamos 1 año, porque estamos tiernitos, tenemos meses apenas. No sé cuándo nos vas a permitir reunirnos y llamar a aquellos que han estado ahí conectándose a nivel nacional, ¿verdad? Y si Dios nos permite, pues tener a los de fuera, gloria a Dios. Pero contar las vivencias que el Señor hizo con cada uno en nosotros. Me veo, pastor, todavía sirviéndole al Señor, trabajando al Señor, no solo como familia, sino ya con muchas familias agregadas a Voz de Salvación, llevando esa visión a otros lugares. Me veo con más gente transmitiendo esa Voz de Salvación, como diciendo una filial aquí, otra hija por aquí, otra hija, llevando la visión de personas que quieren tomar la visión de ser la voz en las naciones, voz en las familias, de decirle a una familia, mire, yo siempre le digo a la gente que estamos en la oración de intercesión, sea usted un mensajero,
No solo permita que yo en la pantalla le esté diciendo Dios lo ama, Dios lo bendice, Dios lo quiere. No, usted se va a convertir en un mensajero. Usted va a decir, ahorita hay un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Hay una mujer que está orando ahí, trae tu necesidad, porque juntos vamos a levantar ese clamor. ¿Sabe qué es lo que yo puedo sentir en un futuro? Esa es mi visión. Creer que lo que Dios habló, verlo ya realizado y decir, gracias Señor, porque el trabajo que nos entregaste no fue en vano. Hay almas, hay vidas restauradas, familias restauradas, hay llamados que fueron levantados, pero verme, hermano, como un grupo de siervos y contar la fidelidad de Dios. El resto en las manos del Señor está, no sé qué le puedo decir. A mí me ha sorprendido el Señor, me ha sorprendido. A mí nadie me profetizó las naciones, a mí nadie me dijo a las naciones, a mí nadie me dijo eso, nadie. Yo oía eso, que lo ministraban a otras personas, a las naciones, a mí nadie me lo dijo. Y no se lo digo para vanagloria ni no. Pero en un tiempo de encierro, estaba obrando con una sierva que es muy usada por el Señor, muy bendecida del Señor. Y esos tiempos de encierro nos comunicamos en la madrugada a interceder, amén. Porque fueron tiempos que uno no sabía a qué hora se dormía ni a qué hora se levantaba. Hasta que hubo un tiempo que dije, hey, no vivas como el mundo, no estés viviendo como el mundo, porque el mundo ahorita se duerme tarde y se levanta tarde, pero tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios llamada a estar en actividad, a estar llamada al reino de los cielos. Ahí entendí que no fui llamada solo a dormirme de tarde ni a levantarme de tarde, sino que a tener ese tiempo en comunión con el Señor. Y antes de comenzar voz de salvación, esta sierva estábamos en un momento de madrugada orando y viene y me dice, hermana Beatriz, me dice, Señor me muestra que detrás de usted hay muchas banderas de muchas naciones. Y veo a su hija mayor ministrando la alabanza. Las veo como familia, pero detrás de usted hay muchas banderas de muchas naciones. Eso le estoy hablando en el encierro. Pero hoy que estoy viviendo voz de salvación, era esto lo que Dios estaba mostrando. Banderas de naciones, banderas de otros lugares, banderas de gente que siervos y siervas que yo no conocía. Yo le digo al Señor, Señor, no son las multitudes que van a estar conectadas, quizás, Señor, le digo, sí. Quizás no va a ser la cantidad grande que van a estar conectadas, Señor, no. Pero más de alguno, Señor, que se va a meter en una transmisión, va a ser bendecido. Claro. Sí, bueno, hoy no hemos saludado a nadie, pero hemos tenido algunos hermanos que nos han estado viendo. Saludamos a Sonia Ventura, a Catalina Méndez, bueno, Masai García, Carlos y Beatriz García, Wilson Daniel Oliveros. Bueno, les saludamos y también les invitamos a los hermanos que han estado o que están viendo esta transmisión a compartir también esta entrevista para que otros hermanos se puedan edificar. Ahorita también estaba el pastor Manuel de Uruguay, era un pastor cubano. También saludamos al pastor Manuel, como decía, Hans Uriel Ramírez Bartra, también lo está viendo, le saludamos. Y bueno, estamos terminando esta entrevista y nos gustaría que usted pudiera decir alguna oración, alguna petición de oración para orar por lo que usted nos diga. Amén. Una petición, amén. Yo lo que puedo pedirle al Señor, hermano, si es esto, que su presencia, porque esto es todo. Si no hay presencia de Dios, es vacío. Si no hay presencia de Dios, son palabras nada más. Pero una de mis peticiones que siempre le digo al Señor, ayúdame a cuidar tu presencia. Ayúdame a estar siempre en tu presencia. Sabe, hermanos, que muchas veces decimos, Señor, tu presencia solo la voy a sentir en un lugar, en un local, en una iglesia, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la predicación. Gloria a Dios, porque sí, se siente la presencia de Dios. Pero el Señor, yo creo, pastor, que en estos tiempos nos manda a que este altar, lo mantengamos encendido.
lo mantengamos con fuego, lo mantengamos como diciendo, me voy a pegar más a ti porque lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo no ha sido ganado por hombre, no ha sido obtenido por mi fuerza. Es que yo puedo ver en este ministerio que el Señor, aleluya, tenía y tiene su mirada en este ministerio. Hermano, quiero decirle que yo solo tenía contactos nacionales, solo nacionales. Y un día le dije, Señor, pero se me van a terminar los contactos nacionales y ¿qué voy a hacer después, Señor? Quiero decirle que yo eso se lo dije al Señor una noche. A los 2 días, el Señor utilizó a un siervo. Usted lo conoce, es muy bendecido, hermano Armando Ramos. Yo no me canso porque darle gloria, honra a aquel que se lo merece y bendecir a aquellos que Dios pone en nuestro camino. Yo estaba viendo, me llenaba con pasión por el ministerio, me llenaba. Y me gustó cómo ese trabajar de misionero, de siervo, y Señor, qué lindo, qué lindo. Y cuando yo le digo en la noche, Señor, los contactos nacionales se me van a terminar, le dije, hermano, para la gloria y la honra del Señor, yo no lo busqué, pero se lo dije al Señor. A los 2 días me cae en mi WhatsApp un mensaje de este siervo y me dice, hola, Dios te bendiga, soy fulano de tal. Yo me quedé sorprendida. Si yo solo pensaba aquí, mi país, y yo solamente le puse un gusto saludarle, pastor, sin conocerlo, sin saber nada. Y pasaron 6 horas, y a las 6 horas empiezan a caerme en mi WhatsApp. Pim, 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 pim. Me sorprendí. Y voy a ver mi WhatsApp y me dice, te mando todos los contactos que tú estás necesitando. Te mando todos los contactos. Yo se lo dije al Señor en la noche, y el Señor a los 2 días me estaba diciendo, yo estoy contigo, yo te respaldo. Algo que en mi corazón está, y la petición de mi corazón es guardar siempre la presencia de Dios en voz de salvación. Cuidar la presencia de Dios en voz de salvación, porque quiero seguir siendo quizás esa misionera. Amén. Bendecimos a los misioneros en su día, los bendecimos, oramos por las misiones, declarando que el Señor bendice a los misioneros. Esa es mi petición, que el Señor siempre esté su presencia en mi vida. Vamos a orar. Sí, el pastor Armando ha sido de mucha bendición también para nosotros, dándonos contactos, y también tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, y cada rato pues también nos o invita a predicar o nos recomienda para otras personas, a otros hermanos, para que compartamos la palabra. Sí, vamos a estar orando por esto porque sin duda algo importante en todo lo que hacemos es que Dios nos esté respaldando. Y bueno, vamos a orar, y también invitamos a todos los hermanos que están conectados a apoyar esta oración. Y sí, estaba ahorita saludando al pastor Hans de Perú también. Hace poco también estuvimos compartiendo la palabra con él, y bueno, le bendecimos también. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias en esta tarde noche que estamos viviendo. Damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Beatriz, y también la de su familia, Señor, que juntos como familia están teniendo y están llevando, Señor, este ministerio que está trayendo mucha bendición a muchas personas, Señor, en diferentes lugares. Te ruego que tu presencia, Señor, pueda estar en todo lo que estén haciendo, que ellos puedan cada día buscarte, de tal manera, Señor, que tú estés en el asunto, en todo lo que estén haciendo, que tu Espíritu Santo le esté guiando en todas las cosas, y que también, Señor, este es un tiempo de poder ser instrumentos, donde ellos puedan ser instrumentos, Padre, para bendecir a tus hijos que están en diferentes lugares con diferentes necesidades, pero que tú le estás usando, Señor, para que esas necesidades puedan ser cubiertas por tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Hoy honramos, Señor, glorificamos tu nombre, porque hemos escuchado, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, vas a ser el mismo, con el mismo poder, con la misma autoridad. Y también, Señor, hemos aprendido en esta tarde que tu propósito se cumple por encima, Señor, de lo que sea. Gracias, porque para ti no hay nada imposible. Bendecimos, Señor, a nuestra hermana, Señor, la bendecimos, Señor, y te rogamos también que su familia pueda ser bendecida cada día más por ti, y ellos puedan ver tu gloria y tu poder en medio del hogar, en medio, Señor, de todo lo que hacen. Sigue supliendo, Señor, las cosas que faltan, sigue llenando los corazones y cada parte y cada área que todavía necesita ser llenada. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque tú, Señor,
estás usando esta familia para bendecir, Señor, a muchas familias. Gracias, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Saludos a la familia. Ha sido un placer, una bendición poder escuchar su testimonio, porque también esto nos bendice y nos ayuda a poder también, aunque usted no lo quiera, tener más temor de Dios para seguir sirviéndole al Señor en medio de tiempos de crisis, pero tiempos gloriosos donde vemos la mano de Dios obrando para que su propia obra pueda avanzar en tiempos de pandemia, pero que Jesús no está en pandemia, no está en cuarentena. Él sigue obrando en la vida de todos nosotros. Gracias y muchas bendiciones. Aleluya. Gloria a Jesús.